Hola, ¿qué tal, estimados amigos? ¿Cómo están? Buen día. Mi nombre es Dionisio Canagua, soy contador público colegiado y les doy la bienvenida a la presente videoconferencia en nuestro canal de YouTube. El día de hoy daremos respuesta a esta interesante pregunta: ¿qué software contable debo de elegir? Pero hay que recordar que esta pregunta plantea muchos otros aspectos que probablemente nosotros lo dejemos de lado. Hablar de software contable implica reflexionar sobre teneduría, una disciplina que está dentro de la contabilidad y forma parte esencial de la misma. Ese y otros temas vamos a abordar en la presente videoconferencia. Son las 8:03 de la noche y estamos aquí a través de YouTube desarrollando el presente tema. Revisemos los primeros aspectos. Algunos tópicos para poder entender este tema. Hablemos de un sistema contable. Lamentablemente, me dicen, pero es un tema de enfoque del término, me dicen. Porque muchas personas, muchos estudiantes también, cuando nosotros hacemos una referencia a sistema contable, confunden con software contable. De hecho, que nosotros lo podríamos muchas veces poner como términos equivalentes. Sin embargo, desde el punto de vista de la teneduría, que implica llevar una contabilidad, sistema contable tiene una connotación totalmente distinta. Entonces, hay que tener bastante cuidado con ello. Por ejemplo, al momento de hablar de sistema, ya cambia toda la figura. ¿Qué es un sistema? Nosotros nos podemos a reflexionar. ¿Qué es un sistema para ti? Un sistema es un conjunto de elementos, de diferentes elementos, que se interrelacionan entre sí para finalmente lograr un propósito, un objetivo. Entonces, yo no puedo decir que un sistema contable es un software. Un sistema contable es un conjunto de elementos. Pues ahí está el software, ahí está el personal, ahí está el contador, ahí está la infraestructura, ahí están cosas intangibles como las políticas, los procedimientos. ¿Y cuál es el objetivo de un sistema contable? Obtener información de la empresa. En el caso particular, información financiera. Hablar de información financiera, bueno, son dos temas también totalmente distintos. Esa es la idea del software contable. Entonces, el software contable, me dices, ¿tiene como objetivo qué? ¿Es lo mismo que el sistema? No, el software contable tiene un objetivo: ayudar al contador en el quehacer profesional, pero en determinados ámbitos que vamos a ver. Mientras que el sistema contable es algo mucho más amplio. Dentro del sistema contable nosotros vamos a encontrar un software contable. Si es así, entonces nosotros podemos afirmar lo siguiente. Si yo tengo un sistema contable, recordemos, y la administración tributaria también nos hace hincapié en este tema cuando nosotros planteamos nuestra ficha RUC, y ahí nos dice, ¿qué sistema contable va a usar? ¿Manual o un sistema contable computarizado? ¿No? Fíjate cómo lo plantea, ¿no? Y dentro de lo computarizado, hoy en día podemos adjuntar lo siguiente, ¿no? Que tenemos que tener en consideración que puede ser físico y electrónico. Obviamente, el sistema contable manual es físico, ¿no? Entonces, tú me dirás, pero Dionisio, entonces, ¿cuál es la implicancia en la práctica con el llevado del día a día como contador? O sea, que yo como en el día a día como contador me enfrento. Que cuando hablamos nosotros de información que se va a procesar, datos que se van a procesar y que va a trabajar con un sistema contable manual, computarizado o manual en el ámbito físico, es porque nosotros vamos a poder observar ese resultado, ese proceso a nivel de libros, ¿no? Por ejemplo, yo quiero ver un registro de compras, un registro de ventas, lo imprimo, ¿no? Y en papel legalizado, es físico. Físico. Puedo llenar a mano si es una contabilidad manual, o puedo usar un software contable y le digo que me imprima en hojas sueltas o papel continuo. Dale, funciona de esa manera. Pero cuando se trata de libros electrónicos, hay que ser muy cuidadoso,
Porque ni siquiera el TXT que tú le envías en el Play, eso no es un libro. La constancia de inicio, la constancia, son archivos que le enviamos a la administración tributaria y la administración tributaria dice, ya tiene la data que quiso, ¿no? Pero es electrónico. Al igual como en los comprobantes, no confundir. En el caso de comprobante físico, ahí lo ves, tiene validez tributaria. Está el original, las copias, cosas que ahora no hay. Nosotros no vemos el comprobante electrónico. Esa representación impresa no es un comprobante electrónico, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado con ese tema. Perfecto. Entonces, Dionisio, primero, un software contable no es lo mismo que un sistema contable. Dentro de un sistema contable ponemos un sistema contable manual y computarizado. El manual es físico, el computarizado físico también podría ser electrónico. Conforme vamos avanzando, vamos a ir hablando de eso. Por lo tanto, al momento de hablar de esto del sistema contable y de la disciplina que forma parte de nuestra contabilidad, que es la teneduría de libros, nosotros podemos decir que esa teneduría se puede dar también de dos formas, de manera física y de manera electrónica. Y en el caso de lo electrónico, ¿ya? Hay que tener en cuenta que puede ser referido al uso del PLE o al uso del CIRE. Con lo que se viene, en un momento más vamos a comentar también acerca de esos aspectos. De cómo ha ido evolucionando también en el tiempo, ¿no? La teneduría de libros. Pero no alcanza al 100%. Pero como te digo, eso lo vamos a abordar más adelante, ¿ya? Entonces hay que tener en consideración ese detalle. Otro aspecto que hay que reforzar acá, con otro colorcito, es el siguiente. Cuando nosotros hablamos de una teneduría de libros, un llevado de libro físico, usualmente la administración tributaria simplemente se refiere al término llevar. Es decir, las formalidades que nos plantea la administración tributaria son con respecto al término llevar. Pero cuando nosotros vemos una teneduría de libros que no es total, sino es parcial y va dentro del ámbito electrónico, entonces la administración tributaria ya afecta desde el punto de vista de teneduría dos términos, al llevar y al llenar. La administración tributaria nunca nos ha puesto reglas, nos ha puesto directivas precisas, por ejemplo, de cómo llenar un registro de compras y ventas a mano. Nos dice las columnas, pero no nos dice cómo llenar. Dice, lleva el libro, pero no dice cómo llenar. Igual, cuando tú trabajas en un software contable, digitas las operaciones, van a un rayado que se imprime, la SUNAT no dice nada. Pero en el caso del electrónico la cosa cambia. ¿Por qué? Porque en el electrónico ya la administración tributaria al plantearle la plantilla, ahí te dice, ¿sabes qué, amigo? Este campo es obligatorio, este campo no es obligatorio. Acá no es obligatorio, pero tiene que ser esto. O sea, ya te dice cómo llenar. Esa es la diferencia en el electrónico. Y muchos de nosotros, colegas, también dicen escuela antigua, old school, me dicen, muchos de nosotros no nos hemos puesto a protestar acerca de que la teneduría de libros ya prácticamente la administración tributaria nos dice cómo llenar. Y no decimos nada. Ah, no, Dionisio, es que todavía no afecta a todos los libros. Pues no. Entonces hay que tener cuidado con eso. Bien, sí, hay que tener cuidado con eso. Punto 3, punto básico a reflexionar, estimados amigos. Punto básico que estar pensando. ¿Todo esto incide? Sí, claro que va a incidir de alguna u otra manera sobre tu decisión de trabajar con libros electrónicos o libros físicos, ¿no? Con un software contable. Todo esto va a incidir. Bien, acá más bien me quedo corto de espacio, así que vamos a usar nuestra famosa pizarrita, porque nos dice acá clasificación de los libros, ¿ya? Y este es un tema también muy esencial, hay que entenderlo adecuadamente, ¿sí? Ahí está, muy bien, excelente. A ver, clasificación de los libros contables. Ahí colocamos ahí clasificación de los libros contables. A ver, ¿cuál es la clasificación? ¿Tú te acuerdas? ¿No? Esto es básico, básico. Y recuerda por ahí de manera indirecta el plan contable nos hace recordar esto. A ver, cuando yo tengo una clasificación de libros tengo dos formas. Puede ser una clasificación legal, ¿ya? Y puede ser una clasificación técnica, ¿ya? En el caso de una clasificación legal, nosotros tenemos libros obligatorios y tenemos libros
voluntarios. Recuerda que la Administración Tributaria en la resolución 234-2006 SUNAT que guía esto desde el punto de vista tributario, nunca se ha atrevido a decir libros contables. Lo que la Administración Tributaria dice, libros y registros vinculados a asuntos tributarios. Eso es lo que dice. ¿Ya? Entonces ahí si hay una norma pues que dice que hay que llevar ese libro por una determinada formalidad, son libros obligatorios. Hay libros voluntarios, hay libros voluntarios. Solo que hoy en día este tema de los libros voluntarios ha sido prácticamente superado. ¿Por qué? Porque si yo tengo un software, en el software esto es superado por los reportes. ¿Cuánto es la cantidad de reportes que tú puedes obtener en un software contable? Una cantidad enorme, ¿no? Ya supera lo que teníamos antes, los libros voluntarios. Por ejemplo, ¿quién no se acuerda por ahí el libro Caja Chica? ¿No? O hasta ahora que usamos el libro Bancos. El libro Bancos es muy distinto al libro Caja y Bancos. Son dos cosas distintas. ¿Ya? Libro Bancos también, ¿no? Entonces ahí está. No estoy diciendo que no sea que sea voluntario el libro banco. Una cosa es libro bancos, otra cosa es libro caja y bancos. ¿Cuál hacemos la conciliación? Ese. ¿Ya? Bien. Esa es la primera. Ahora, desde el punto de vista técnico, nosotros profesional, en teoría tenemos la clasificación de los libros como principales y los libros auxiliares. En el caso de los libros principales, ¿cuál es la característica que identifica? Acá no entra SUNAT, nada que es tributario, no. Aquí, ¿cuál es la característica que nosotros tenemos que tener? Que los libros principales, ¿qué hacen? ¿Qué hacen los libros principales? Son indispensables para llegar a los estados financieros. ¿Cuáles son los libros indispensables para llegar a los estados financieros? Los libros principales, los que trabajan el proceso de centralización. Libro diario, libro mayor, ¿qué más? Libro de inventarios y balances, porque si no, ¿dónde lo apruebo, no? Eso. Y libros auxiliares es el resto. Por ejemplo, el clásico registro de compras, registro de ventas son libros auxiliares. Libros auxiliares cuyo papel es captar la información, que luego va a ser centralizada en el otro esquema de libros, que eso es importante a tener en consideración dentro de este esquema. Por otro lado, hay que tener esto. Muchos piensan que el registro de compras y ventas son principal. No. Y el mismo plan contable general empresarial también lo señala. El mismo plan contable general empresarial lo señala. El registro de compras y registro de ventas son libros que no son indispensables para elaborar estados financieros. De hecho, estos libros nacen por regulación del IGB y se mueven por regulación del IGB. Y yo no puedo llevar una contabilidad bajo regulación de IGB. Ojo con eso. ¿Ya? Y ahí recuerden el proceso contable, hay que diferenciar el impacto tributario entre renta e IGB también. A veces no lo vemos. Y ahí el software contable, bien, gracias, ¿no? Ojo con todo eso. Por eso es que nosotros somos profesionales y damos cuenta de esos detalles y vamos haciendo los ajustes pertinentes. ¿Ya? Muy bien. Con eso tenemos el punto 3. El punto 4, niveles de software. Nos quedamos algo chico acá, ¿no? ¿Cómo lo vamos a hacer en la pizarra? Niveles de software. Ya. Este es otro clásico. Lo puedes encontrar ahí en YouTube. Lo comenté hace unos años. Justamente ya con la entrada de los libros electrónicos. Este término de niveles de software y conocimiento que tenemos que tener los contadores con respecto al requerimiento de nuestros clientes se hace muy, muy relevante. Niveles de software. Cuando hablamos de niveles de software, hay que tener en cuenta lo siguiente. Las necesidades que tiene tu cliente. Si tú estás pensando que es software contable, a lo mejor no solamente es eso. ¿Ya? Vamos a ponerle así un numerito. 1, 2, 3. Ya. En el primer nivel, nosotros vamos a encontrar el software contable. El software contable que nosotros lo conocemos a nivel de usuario, no hay mayor problema, nosotros lo trabajamos de esa forma, ¿no? Cualquier marca de software que tú utilices, no hay ningún problema. Pero de pronto tú te encuentras con que el cliente en el nivel 2 de pronto tiene un software contable
pero también lleva, por ejemplo, un software de facturación. ¿No? O de pronto te encuentras que tiene un software contable y lleva un módulo de tesorería. O te encuentras en este nivel que tiene un software contable, tiene un software de facturación o por ahí tiene un software de control de almacén, ¿no? Entonces, en ese nivel, en ese segundo nivel, lo que, bueno, personalmente defino ahí es el tema de los softwares, yo le llamo así, software integrado. Por ejemplo, el hecho de que muchos contribuyentes hoy en día tengan que usar comprobantes electrónicos obliga a que nosotros como contadores a lo mejor sugiramos a nuestro cliente que no solamente va a trabajar con un sistema portal para comprobantes electrónicos, sino va a tener que adquirir un software de facturación. Entonces ya no trabajamos a nivel de software contable, sino a nivel de software integrado. Cuando tenemos no solamente software contable, sino tenemos también otros programas para manejar otro tipo de transacciones vinculadas con la parte financiera. Y en el tercer nivel está los sistemas administrativos. Entonces acá le vamos a poner sistema en español, ¿no? Sistema administrativo. Tradicionalmente le llaman los ERP, ¿no? Creo que un ejemplo, acá sí puedo citar marca, no hay problema, el SAP. Sistema administrativo es cuando toda la empresa está justamente vinculada a un software, ¿no? Usualmente un ERP. Eso es el nivel. Y ahí la parte financiera está supeditada a otro tipo de transacciones. Está supeditada a otro tipo de autorizaciones, ¿no? La parte contable. Entonces, como profesionales en contabilidad, tenemos que tener muy en cuenta estos aspectos. Si nosotros vamos a una empresa o trabajamos y vemos, no, pues solamente con software contable ya queda, y a lo mejor la empresa ya tiene otra necesidad, o a lo mejor en la empresa ya trabajan de otra manera, en el nivel 2 o en el nivel 3. ¿Cómo tú lo enfrentas como contador? ¿Cómo tú analizas ese tema? ¿Cómo lo trabajas? ¿Mm? Esos son aspectos que nosotros tenemos que reflexionar. No toda empresa solamente va a estar con su software contable, ¿no? Entonces hay que tener cuidado con eso y muchas veces hemos seguido ERP. Y a veces también, incluso los mismos vendedores de software, un poco por un tema de merchandising, usan el término ERP, pero ERP para confundir con un software integrado. En realidad un integrado es cuando hay varios componentes, pero no está al 100%. Mira, curiosamente, el sistema administrativo acá podemos decir está al 100% toda la empresa, mientras que en el software integrado es algo menor al 100%. No es de todo el 100%, ¿ya? Solamente algunas actividades de la empresa. Entonces, hay que tener cuidado con eso, hay que ser muy cuidadosos con eso. Ahora, otro aspecto que también hay que tener en cuenta con el software, sobre todo para efecto también del proceso de toma de decisiones, es cómo vinculas este tema con la organización, ¿ya? ¿Cómo vinculas este tema con la organización? ¿Ya? Entonces aquí vamos a borrar por un momento, para trabajar este tema. Ya, a ver, me dicen, ¿cómo es eso de vincularlo con la organización? ¿Qué relevante, qué irrelevante es? Me dice, ya, ok. Mira, en temas de gestión, ahí puedes encontrar en YouTube también, he hablado de temas de gestión, gestión de estudios contables y todo, con los colegas que han de la parte independiente hemos visto este tema. Pues seguramente en una sesión posterior ya voy a estar hablando de temas de gestión. Pero hay temas de gestión en YouTube, ¿eh? La puedes encontrar. Estamos ya cerca a 1800 videos, ¿no? Acá me decían los amigos del equipo técnico. Cerquísima. Bien. A ver, en una organización tenemos nosotros el nivel financiero, el nivel comercial, el nivel operativo y el nivel de negocios, que es el general. Ya. Entonces, cuando nosotros hablamos de un software contable, usualmente va a estar aquí, en la parte financiera, en la parte donde se toman decisiones, de dónde vienen los recursos y cómo se aplica. ¿Ya? Software contable. En la parte comercial, a veces ahí vamos a tener que ver un software de facturación. Si es así, entonces ya no estamos usando un software contable, sino estamos hablando de un software integrado. Y aparte, la empresa en operaciones también tiene un software por el tema de operaciones, procesos.
Y luego también a nivel de negocios, toma decisiones, tienen otro software. Todo eso lo integran. Ya, entonces estamos hablando de un ERP. ¿Sí? Ese es el tema. Usualmente, entonces, ¿cuál es la necesidad del negocio en el que tú trabajas para poder cubrir estos aspectos? Ese es el detalle. Eso es lo importante. Entonces, de acuerdo a eso, muchos de nosotros nos ponemos a pensar, ¿y qué software contable me recomienda? Y yo te pregunto por eso, ¿cómo evaluaste el tema con la organización? ¿Cómo vamos con el tema de nivel de software? ¿Cómo vamos con clasificación de los libros y la necesidad? Porque al momento de elegir un software contable, también tenemos que ver cuál es la necesidad. Más adelante vamos a ver la parte legal, la obligatoriedad del manejo de libros. No es adquirir por adquirir un software contable. A veces es un software contable más un módulo o dos módulos adicionales. Y eso hay que saber explicar a gerencia. Eso es muy, muy importante. ¿Ya? No lo olvidemos entonces dentro de estos primeros puntos que estamos tocando. ¿Ya? Estamos hablando de software contable, planteando un análisis para poder responder a este interrogante de manera solvente. ¿Qué software contable debo de elegir? Pero hay muchos aspectos detrás que nosotros tenemos que tener en cuenta, sobre todo considerando temas de tecnología. No lo olviden. ¿Ok? Muy bien, estimados amigos. Entonces, seguimos avanzando con nuestra sesión. Igual estoy atento a sus comentarios en el chat. Recuerden, todavía esperemos que termine la sesión, ¿ya? Porque muchas preguntas, en el caso de conferencias, muchas de sus preguntas nosotros las abordamos aquí, ¿ya? Entonces, conforme vamos avanzando en las sesiones, ahí lo respondemos, ¿ya? Para seguir nuestro orden y pauta. Seguimos entonces trabajando este interesante tema. Otro tema que tenemos que revisar es la evolución que se ha dado con relación al manejo de la información contable a lo largo del tiempo y cómo la tributación va afectando este proceso. En primer lugar, hay que recordar que desde sus orígenes la contabilidad se ha llevado de forma manual, ¿no? Algunos de nosotros hemos aprendido la contabilidad de forma manual. Es decir, esa contabilidad, el llevado y el llenado se llevaba a mano. Nosotros íbamos a la librería a comprar los libros contables y de ahí los llenábamos a mano con lapicero. Y ojo, hay muchos colegas que confunden este temita, subir un poquito, confunden este temita ya con el Excel. El Excel no es una contabilidad manual, por si acaso. ¿Ya? El Excel, el Dionisio lo hago en Excel. Por ejemplo, me dicen, yo he comprado de la librería un libro, un registro de compras, registro de ventas, lo hago en Excel, imprimo la hoja y lo pego. No se puede pegar, ojo con ese detalle, no se puede pegar hojas en los libros que están legalizados, en el caso físico. Ojo con ese detalle. Luego va avanzando el tiempo, lógicamente ya hay ya la necesidad del uso de softwares contables. Dentro de esos softwares contables, los diferentes que aparecieron aquí en el Perú, a mediados del siglo pasado, ¿no? De tanto que el software contable ya hoy en día es una herramienta indispensable utilizar. Todo contador, ya sea en el campo dependiente o independiente, necesariamente requiere el uso de un software contable. Pero recordar que el software contable no es el Excel. Una hoja de cálculo nunca va a ser una base de datos, ni mucho menos va a poder responder de acuerdo a las características de gestión de la información para elaborar estados financieros. No cubre Excel, aun cuando con una macro y todo eso. Recuerden, los softwares se elaboran sobre, en el caso del software contable, se elaboran sobre una base de datos. Y tengamos cuidado también con la información que trabajamos, ¿sí? Entonces, algunos contribuyentes ya dentro de su ficha RUT colocaban ya no contabilidad manual, sino llevaban contabilidad computarizada. Seguía siendo física porque se tenía que realizar anotación, pero esa anotación se hacía en hojas sueltas o papel continuo, ¿no? O sea, seguía siendo física. Luego, nosotros a mediados de la década pasada, hablamos a partir del año 2000, del 2013, ya con los PRICO,
vemos que la administración tributaria ya requiere algunos libros electrónicos, ¿no? Hoy en día estamos con la situación MEPECO, que es registro de compra y venta, en el caso de PRICO, anexo 5, y PRICO de Intendencia Nacional, contribuyentes con más de 3.000 UITs, anexo 6, ¿no? Que más adelante comentaremos acerca de eso. Pero viene acá la pregunta, ¿no? Y la planteo, porque muchos colegas me dicen contabilidad electrónica, pero yo no pregunto. ¿Contabilidad electrónica implica que todos los libros que nosotros llevamos están en ese formato electrónico? Obviamente llega el PLE, el programa de libros electrónicos, y el PLE apunta a parte de los libros. Entonces decir mi contabilidad electrónica en la práctica no es así. ¿Por qué? Porque hay contribuyentes que todavía van a usar libros físicos, van a imprimir en hojas sueltas, papel continuo legalizado, ¿ya? Ya tenemos nosotros con el PLE las primeras reglas de llenado cuando aparece el registro de compras y el registro de ventas electrónico. Ya observamos nosotros que la administración tributaria quiere que se llenen determinadas columnas, determinada información con ciertas características. Pero hay que recordar, por eso que yo pongo acá contabilidad electrónica ahí en interrogante, porque solo es para algunos libros, nada más. Solo, no puedo hablar de una contabilidad electrónica porque no va a afectar toda la contabilidad, aun cuando hablemos nosotros de tramos dentro del manejo de la misma. O sea, hay que tener bastante cuidado. Y hoy en día a lo que se viene, ¿no? Que es el CIRE, pero también hay que recordar que esto no afecta a la totalidad de la contabilidad. Ese es otro detalle. O sea, me dice, el CIRE te propone y si tú estás de acuerdo, genera el libro. Esto va a trabajar directamente con el registro de compras y ventas. La pregunta es, ¿afecta a la contabilidad? O sea, el CIRE ya, SUNAT te propone toda la contabilidad, la respuesta es no. La respuesta es no. Compras y ventas. Pero el resto de operaciones, cobros y pagos y el resto de operaciones todavía nosotros lo hacemos. ¿En qué manera afecta al proceso contable? Solamente a libros auxiliares, que es el registro de compras y registro de ventas. Y hay que ver también que probablemente al momento de incorporar dicha información en el libro diario requiera algunos ajustes por la aplicación del artículo 57 con el tema del devengado. Ni qué decir con el tema de las NIF. Entonces hay que tener cuidado con ello. Entonces, ¿cuál es el escenario en el cual tú estás actualmente? ¿No? Y seguramente puede que nuestra contabilidad va a ir evolucionando la teneduría afectada por temas tributarios. Hagamos ahora una revisión y un recuerdo acerca del proceso contable, ¿sí? Y recordar hasta dónde afecta el tema tributario y a partir de dónde nosotros tenemos de por medio el tema del software contable. Primero veamos el tema tributario. Si nosotros nos referimos a un tema tributario, hay que recordar cuáles son los tributos asociados. IGB. Si yo me refiero estrictamente al IGB, entonces dentro del campo libro auxiliar solamente diríamos es afectado el registro de ventas, el registro de compras y, de ser el caso, el registro de consignaciones. Nada más. O sea, las reglas de juego son solamente para estos libros. De hecho, el IGB, mira, no nos da las reglas para realizar un asiento contable. Ojo con ese detalle. De hecho, si tú ves una columna de un registro de compras, una columna de un registro de ventas, no vas a ver que hay una vinculación a un código contable. No hay una vinculación a un código contable. Entonces, hay que tener bastante cuidado con ello, ¿ya? Entonces dicen, bueno, Dionisio, ¿y del documento fuente? Sí, cierto que el IGB requiere el trabajo de algunas formalidades. Eso lo vemos nosotros en el artículo 18, 19, el texto único ordenado del IGB, ¿no? No solamente con respecto a la documentación, sino respecto a otras características para que un contribuyente tenga derecho a crédito fiscal. Pero bueno, ese es otro tema, ¿ya? Mira, entonces, ¿todo el proceso se ve afectado? No, que yo sepa, está en este caso IGB. Ahora, si nosotros cambiamos de tópico y hacemos referencia al otro tributo que está de por medio, ¿cuál es el otro tributo que está de por medio? El otro tributo es el impuesto
a la renta. Y esto está regulado con el artículo 65 y resolución 234/2006. Que lo he comentado anteriormente, tú lo puedes encontrar en YouTube también, más adelante voy a hacer una referencia a eso. Se llama los tramos para llevado en contabilidad. ¿Ya? A eso se refiere. Entonces, en el caso del impuesto a la renta, el impuesto a la renta, en esencia, desde el punto de vista del proceso contable, va a afectar al libro diario o al libro mayor. Y de ser el caso, si es que estamos nosotros con un escenario de MIPE tributario, puede que estos dos libros sean sustituidos por un libro diario simplificado, de formato simplificado, ¿sí? De ahí está el impuesto a la renta, dice, tienen que usar esos libros, dependiendo del esquema, para poder trabajar. No nos habla, bueno, sí, claro, para efecto de deducibilidad tenemos que ver el documento y otras formalidades, pero de libros auxiliares, no. De libros auxiliares, no. La norma del impuesto a la renta no me habla, por ejemplo, del tema del IGB, no me habla de registro de compras, registro de ventas. ¿Ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces, la parte tributaria afecta un aspecto, ya en líneas generales. ¿Ya? Entonces hay que tener en consideración ese detalle. Ahora, obviamente, siempre yo le consulto a muchos colegas porque me dicen que llevan contabilidad tributaria. Entonces, para poder afirmar que existe una contabilidad tributaria, nosotros tenemos que tener en cuenta un detalle. Acá vamos a poner, ¿cuál sería la condición para poder afirmar que existe una contabilidad tributaria? Para que haya una contabilidad tributaria, nosotros tenemos que ver que esta contabilidad tributaria se refiere a un proceso contable que vincule hacia el logro de información de la empresa. Entonces yo me pregunto si es que existe, para que exista contabilidad tributaria, si, pongo acá en pregunta, si es que existe alguna norma tributaria que me hable del proceso contable hasta llegar a formular la información de este circuito. La respuesta es sencilla, no existe. No hay una norma tributaria que nos hable acerca del proceso contable. Nos afecta, sí, como hemos visto, afecta, pero de manera parcial. Afecta, pero de manera parcial. Tengamos en cuenta ese detalle. Hay que ser bastante cuidadosos con ese aspecto, estimados colegas. ¿Ya? Hay que ser muy, muy, muy cuidadosos ahí. Ahora, antes de revisar la vinculación con el software y todo ello, quiero recordar con ustedes algunos apuntes acerca de lo que es el proceso contable. Un proceso contable, en esencia, implica el trabajo con documento fuente, ¿sí? Ahora, no estamos diciendo acá que todo sea comprobante de pago. En el campo tributario, bueno, ahí dependiendo de la formalidad, habla de comprobantes de pago. Pero nosotros, en el campo tributario, nosotros en la parte contable sabemos que es documento fuente. Que ese documento fuente sustenta el registro de una transacción. Ahora, esa transacción es anotada usualmente en un libro auxiliar, ¿ya? El registro de las transacciones usualmente van a libros auxiliares. El registro de compras, registro de ventas, el libro cajibancos, libro bancos, planilla, ¿no? Son libros auxiliares. Son libros auxiliares que lo que hacen es hasta cierto punto registrar la información del documento fuente bajo ciertas características de columnas, bajo determinado estándar. Por ejemplo, IGB, compras y ventas, te dice la información mínima. Caja y bancos te lo dice también la SUNAT, ¿no? Pero en otros formatos no lo tenemos. Y luego de ahí, nosotros, una vez que registramos esa transacción del libro auxiliar, pasa a los libros principales, ¿no? En esencia, viéndolo como el proceso contable, aquí lo que hacemos nosotros es registrar. Y acá lo que llamamos nosotros es centralizar, ¿no? Lo que hace el libro principal, el papel que cumple es centralización de la información, ¿ya?
Acá ya te dije, tenemos el libro diario, el libro mayor y, de ser el caso, el libro diario de formato simplificado. Perfecto. Ahora, muchas veces nosotros, desde el punto de vista teórico, muchas veces nosotros desde el punto de vista teórico, muy teórico, de la universidad, decimos, bueno, de inicio del libro mayor, sacamos un balance de comprobación, incluso software, ¿eh? Errores en software. Y de frente se dan el salto a los estados financieros, de frente. ¿Ya? Yo sé que en la universidad muchas veces cuando estudiamos la carrera de contabilidad y de pronto tenemos que resolver un caso monográfico, yo sé que de un balance de comprobación ya saltan los estados financieros, lo cual contrasta con la práctica, porque en la práctica no es así. No es así. Ojo que también si el software contable está bajo esa posición, nosotros vamos a estar probablemente incurriendo en un error. Por eso es que yo le llamo el limbo, ¿ya? Porque muchos colegas tienen ahí serios aprietos porque cuando nosotros trazamos acá una línea, cuando nosotros acá trazamos una línea, mira, vamos a ponerlo así. Ahí está. Y yo les pregunto, ¿qué parte implica preparación? ¿Y qué parte implica presentación? Ahí es la duda, ¿no? ¿Hasta dónde es preparación para información financiera? ¿Y a partir de dónde es presentación? En la universidad, preparación, ¿no? Para preparar información financiera. Ahí vemos el tema de registro, un asiento contable. Y presentación, aplicación de NIF, ahí viene el problema. Por eso yo le llamo eso el limbo. En esencia, el Plan Contable General Empresarial nos habla acerca de este proceso, ¿no? Y al momento de señalarlo, afirma lo siguiente. Aquí nosotros tenemos que tener en consideración el detalle del cierre contable. Y el cierre contable está regulado, ojo, el cierre contable está regulado, ojo, por una norma contable. Está regulado por una norma contable. Hay que tener en cuenta esto, que es el Plan Contable General Empresarial. ¿Ya? Entonces, tengamos en cuenta ese detalle. Antes de obtener estados financieros, recordemos que nosotros tenemos que realizar un trabajo de presentación. No solamente implica analizar saldos. Entonces, ojo con ese detalle. Entonces, como te estás dando cuenta, el papel tributario es muy limitado sobre ciertas partes del proceso contable. Ahora yo te pregunto, ¿qué, qué es afectado por el software contable que tú compraste? ¿El documento fuente? No, me dicen. A veces me dicen, sí, algunos documentos fuente, porque yo tengo registro de compras y ventas con archivo XML y jalo. Ya, entonces podemos decir parcialmente, ¿no? Esto sí es afectado. Esto también. Este proceso, me preocupa esos procesos de cierre automatizado. Me preocupa esa frase que dice el colega, yo hago clic en el software y automáticamente cierra la contabilidad. Me preocupa. Quisiera saber si validó. Por eso mi recomendación, colegas, si es que ustedes van a adquirir un software, la pregunta es, validen, acá lo voy a poner, validar el proceso de cierre. Eso es indispensable. ¿Ya? Validar el proceso de cierre. Anécdotas para cambiar un poco la dinámica de lo que estamos hablando, parte de teoría básica, para poder entender, ¿no? Al momento de elegir un software contable hay varias cosas detrás, hay varios factores, varias situaciones que nosotros tenemos que tener en cuenta. A ver, te voy cambiando un poco la dinámica y luego volvemos. Vamos con esto que se llama anécdotas en el uso del software contable. ¿Ya? Muy bien. Esta es una situación que viví hace unos años. Voy a ponerlo a... Bueno, obviamente no voy a decir el nombre de la empresa, pero vamos a tocar ese tema de la siguiente manera. Esto fue a principios, lo voy a llamar así, no, lo voy a separar un poquito, a principios de siglo, ¿ya? A principios de siglo, ¿ya? Ok.
Te cuento un poco. El hacker y el gerente tacaño. Una vez me contrataron para brindar asesoría con respecto a un tema de manejo de un software contable, ¿no? Implicaba un tema de capacitación, de ver los procesos contables, de aterrizarlo, todo lo que veíamos en la contabilidad a ese software, optimizar su manejo, ¿ya? Perfecto, era un software X, ¿no? Del mercado. Y bueno, dije, excelente, manejo ese software, excelente, no hay problema, hagámoslo. Y resulta que cuando llego a la empresa, el área de sistemas, no sé, había hecho lo siguiente, ¿no? El área de sistemas. El área de sistemas había hackeado una licencia del software, había hackeado, ¿ya? Y con ello había habilitado, si digamos era una versión mono, sencilla, una versión simple, que se puede llamar, la habían habilitado para que sea en red. La habían hackeado. ¿Sí? Bueno, perfecto, así funcionaba. Y uno hablando con gerencia le decimos, pero ¿por qué hizo esto? ¿Cuál es el tema? Puede generarle problemas, contingencias en un futuro. Y lo que pasa es que el gerente nos dice, ¿sabes qué? Lo que pasa es que hemos invertido en otras áreas, ahorita estamos con préstamos para mejorar y ahora con lo que vamos a ganar de dinero, vamos a invertir ya en la adquisición de la licencia. Porque esto era incluso era una licencia pirata. Era una licencia pirata de software. ¿Ya? Entonces me decía, bueno, ya, ok. Yo me acuerdo de este problema por esto. Arriba las manos. ¿Qué era eso? Estamos hablando de un área de contabilidad en la cual trabajan 10 personas de manera regular y por efectos de campaña tenían 5 analistas más. Entonces estábamos cerrando un ejercicio el año 1 y ya se estaba avanzando el año 2. No sé cómo, pero lo estaban haciendo. Y lo irónico era, al momento de trabajar el proceso de cierre con el software, lo irónico era, al momento de trabajar el proceso de cierre con el software, muchas veces me dijeron, el contador jefe me dijo, ¿sabe qué? Para procesar con este software todos tienen que parar. Entonces yo tengo que decir arriba las manos, ¿no? O sea, arriba las manos, ¿no? De tal manera que nadie oprima ningún botón. Y entonces de acuerdo a eso proceso toda mi información en el software. ¿Así se hace? Sí. El software obviamente no se diseñó para ello, pero me acuerdo de esto. Años después, lo que habían hecho de este software, habían generado sus tablas, habían sacado los libros en Excel porque todavía no habían legalizado, todo lo habían dejado así. Años después, unos 10 años después, volví a la empresa. Justamente me llamaron uno de los ex trabajadores para ver un tema de una fiscalización. Entonces me dice, sí, Sunat nos ha observado que hay diferencias en los registros. Y digo, ¿cómo te va a observar diferencias de registros? No coincide lo que tienes en contabilidad con lo que es. Es que sabe que la anterior contabilidad no está ahí y solamente nos dejó. O sea, hemos impreso los libros, pero cuando me piden la base de datos. Ah, muy buena pregunta, muy buen punto. Y esto es una lección clave, colegas. Es inocente pensar que la administración tributaria te va a fiscalizar. Dionisio, seguro que el auditor me va a pedir, yo tengo todos mis libros impresos al día, el auditor va a venir con su calculadora y va a sumar, es imposible. Lo que la administración tributaria quiere que los libros estén al día es para ver el tema de atraso, nada más, porque si desea indagar acerca de esas cifras, ver si se registró correctamente, si cumplen las reglas, entonces ellos con herramientas, que son sistemas de análisis de información, van a pedirte la base de datos. Y eso es lo que pasó. ¿Por qué? Porque de pronto la SUNAT pidió de esta empresa los libros impresos, pagar la redundancia, los libros impresos, y de pronto pide la base de datos y no había software. Lo habían preparado en Excel, habían exportado al Excel, pero ahora ¿qué pasó con el Excel? Por la cantidad de data no sé qué pasó. Se subió, bajó, le pusieron alguna tabla, no sé. Entonces ese es el problema. El Excel no era una base de datos y no había forma de corregir. Entonces me decían, hay unos duendes que creo que han movido la contabilidad, hay unos duendes que están
acá molestando con ese tema. Moraleja de la historia. Uso base de datos. La base de datos lo usa con un software contable. ¿Ya? Entonces, no, hoy en día ya es difícil, trabajar con licencias pirata de software. ¿Ah? Hoy en día es muy, muy difícil trabajar con ello. Así que hay que ser bastante cuidadosos al momento de considerar eso. Segunda situación que vamos viendo aquí. Anécdota número 2 sobre el uso del software. En otro corporativo que elaboré, el gerente general era ingeniero de sistemas. Eso me pareció interesante. ¿Por qué? Porque podía apoyar al área vinculada a lo que es gestión de información, es decir, a contabilidad. Es decir, somos el departamento, el área encargado de brindar información de la empresa. Pues eso es contabilidad. ¿Ya? Entonces, el gerente general era ingeniero de sistemas. Excelente. Entonces, él quería que, por eso hablamos de niveles de software, él quería que toda la empresa se integrara a un software, ¿no? De una vez. Entonces, ellos querían trabajar con un software administrativo. ¿Ya? Solo que administrativo. Solo que ellos estaban probando un software, como era ingeniero de sistemas, un software de tipo administrativo, un ERP, pero que tenía bajo licencia abierta. Licencia, los sistemas saben, ¿no? Licencia abierta, ¿no? O sea, querían ahorrar, pues, ¿no? Licencia abierta. ¿Ya? Entonces, obviamente, perfecto. Trabajaron la implementación, contrataron una empresa para que validara. Si bien es cierto, era licencia abierta, había que preparar módulos, adecuarlo a la empresa, y eso se encargó una entidad que se compró con el tema. Solo que todo iba bien. Dos temas acá. Vamos a ver. Grande, pequeño. Que vamos a hablar. Le voy a anotar esa anécdota también. Ya. Dentro de el grupo, porque esto lo iba a manejar un grupo empresarial, dentro del grupo teníamos una empresa que se dedicaba a la importación de aceites de Estados Unidos y Europa, ¿no? Una gran volumen porque a su vez lo distribuía aquí a nivel nacional, hace años. Todo iba bien y de pronto, cuando estaban validando el trabajo de un mes, encuentran saldos negativos en el almacén, dado que todo lo habían integrado al software y de broma. Pero ¿cómo es posible que haya saldos negativos? Eso no puede ser, algo está mal. ¿Cómo puede ser esos saldos negativos? ¿No? Entonces, cuando hablamos de saldos negativos, ¿ya? Entonces, lo que había sucedido era que para efectos de ingreso de la información al almacén había que seguir paso 1, paso 2, paso 3, paso 4 y paso 5. Y de pronto contrataron a alguien y esa persona por apuradita a lo mejor hizo 1, 2, se pasó al 4 y al 5. Y se pasó el paso 3 porque dice que era mucha burocracia, yo qué sé. Y en el ERP eso era crítico. Y entonces todo eso. Y se demoraron como 5 meses para descubrir este bache. Tiempo en demora de implementación, cómo afrontamos la auditoría financiera dentro del grupo porque tenemos saldos negativos de almacén. Era un dolor de cabeza. Ahora, otro problema también que tuvimos, ya esto más bien les podría comentar en implementación de un software ERP, era que dentro del grupo teníamos empresas que tenían 600 o 700 trabajadores y teníamos otra empresa que tenía 3 trabajadores, el gerente, operaciones y el contador, el analista contable, no había más. Entonces muchos preguntaban, para ingresar informaciones en un proceso acá se requieren 7 pasos. Y ya, ok, porque hay diferentes personas y todo lo que tú quieras. Pero en la empresa pequeñita no justificaba el uso de 7 pasos, ¿no? Pero decían que tenía que hacerse porque el software lo... Entonces eso va también otra frase que siempre usamos en el tema de software. Otra frase que dice, la empresa adopta el sistema, ¿ya?
o el sistema se adopta o adecua. Ese término es adopta, es adecua, mi estimado. Entonces acá la empresa se adecua al sistema o el sistema se adecua a la empresa. ¿Ya? Entonces, bajo ese escenario, nosotros tenemos que trabajar. ¿Cuál es la perspectiva que tenemos en la empresa? Y muchas veces, por ejemplo, ya no tanto en un software contable, sino más bien en un ERP, nosotros tenemos ese problema. Hay que ser cuidadosos con ello. ¿Ya? Muy bien. Ok, vamos entonces a revisar a continuación estos 5 puntos ya vinculados a lo que estamos abordando aquí. ¿Qué es lo que estamos abordando? A ver, vamos a revisar. Para los que llegaron un poco tarde, estamos revisando, hablando de software contable, qué software contable debo elegir y otros dilemas en contabilidad. ¿Ok? Entonces vamos a proceder a revisar este tópico. Muy bien, vamos a continuación a seguir revisando estos tópicos vinculados a la elección de un software contable. Ahora vamos a precisar de mejor manera sugiriendo algunos tratamientos a considerar aquí. Por ejemplo, sobre todo en una contabilidad interna, es decir, cuando la contabilidad se lleva dentro de la empresa, obviamente es un cliente, una licencia, ¿no? De hecho, las empresas manejan su propio software contable, que puede ser desarrollado a medida o puede ser un producto que se tenga también en el ámbito comercial. Ahora, en el caso de contabilidad externa, podríamos evaluar ese tema para algunos clientes probablemente. Nosotros podemos indicar al gerente o a la persona con la cual nos estamos vinculando en la empresa a que se adquiera un software y ese software es de uso exclusivo de esta empresa. Hay contadores externos que brindan el servicio de contabilidad in-house o contabilidad en su propia sede y obviamente el cliente aquí sí necesita su propia licencia. Hay que tener en consideración que la información, esto es muy importante, la información de la que tenemos en la contabilidad es de propiedad de la empresa. Ojo con eso, colegas. La información que está en el software es de la empresa, es propiedad de la empresa. Nosotros le damos el servicio, obviamente, de procesarlo para brindar determinados reportes, pero al final la información es de la empresa. Ahora, definitivamente a lo largo de esta sesión les he estado comentando que el Excel no va para un trabajo contable. Puede ser para otras cosas, es una excelente herramienta, pero no para llevar una contabilidad. Y más aún cuando nosotros hablamos del tema de la macro. Y esto les digo por experiencia, por ejemplo, en el caso de libros electrónicos. Muchas personas generaban macro y de pronto venía una actualización en el Play y ya la macro no funcionaba, el producto no existía. Entonces, y además, si trabajas tú con macro en libros electrónicos, es solamente respecto a algunos libros, por ejemplo, registro de compras y registro de ventas. Y el resto de la contabilidad, ¿dónde está? Esa es la pregunta, ¿no? Y ese es el problema de adquirir una macro. Puede ser para efecto académico, pero para llevar una contabilidad, no. ¿Por qué no puedo llevarlo en Excel? Esto es algo que muchos de nosotros siempre estamos ahí preguntándonos, ¿por qué no llevarlo en Excel? Sencillamente porque el Excel es una hoja de cálculo básico, por una razón informática. Y nosotros para llevar la contabilidad necesitamos trabajar con una base de datos. Eso es esencial para seguridad de la información, para también de nuestro trabajo. Puedo colocar en Excel, Dionisio sí lo protejo, pero de pronto enter, uy, desaparece un dato. No hay esa seguridad. Para eso se trabaja. Todo software vinculado a temas de información se vincula a bases de datos, ¿no? Y eso cualquier persona en sistemas lo sabe, ¿ya? Ahora, vamos también a comentar con respecto al tema de elección. ¿Cuánto es el costo? Te pregunto. ¿Tú actualmente estás trabajando con algún software? ¿Sí? Software X, Y, Z. La pregunta es, ¿cuánto es el mantenimiento? ¿Qué es eso? El pago anual. ¿Cuánto es el pago anual que tú haces por el software? ¿A cuánto asciende ese importe que realizas? ¿No?
O si estás pensando adquirir un software y quieres evaluar los temas económicos, nuevamente también te preguntamos ahí cuánto es el importe que vas a pagar por ese software. Porque una cosa es, yo compré un software a 1000 soles, a 500 soles, a 100 soles, pero luego la anualidad. Por ejemplo, recuerda que cuando tú pagas una anualidad hay que tener en consideración que incluye el trabajo con actualizaciones. Es la sugerencia. Por ejemplo, se viene el CIRE. Y el CIRE va a afectar registro de compras, registro de ventas. Entonces, si yo estoy realizando un pago de una anualidad al software y se propone ciertas modificaciones en el PLE o en el CIRE, se incluyen dentro de esto, ¿no? Porque lo que no queremos es nosotros adquirir un software y de pronto vienen actualizaciones de este tema y de pronto a la persona que adquirimos nos dice, no, nos tienes que pagar por la actualización. Eso tenemos que prever. Sobre todo este punto 4 y 5, si lo estás evaluando desde un punto de vista económico, puede ayudarte a referir el tema. Porque muchos colegas lo ven desde un punto de vista económico, ese es el tema. ¿Cómo vamos con el tema de mantenimiento? ¿Cómo vamos con el tema de actualizaciones? Hasta de acá a 2 años, ¿cuánto voy a pagar? Porque de pronto hay proveedores de software que también de pronto empiezan con un precio y todos los años empieza a incrementarse. Que es una política normal a nivel de software, pero bueno, hay que evitar sorpresas. Entonces, antes de continuar, la pregunta es, esto de los libros electrónicos, ¿afecta, o el tema del CIR, el Sistema Integrado de Registros Electrónicos, afecta a todos los libros contables? La respuesta es no, definitivamente. ¿Ya? Pero para ello, para poder afirmar rápidamente, vamos a repasar el tema de los tramos en contabilidad, el tipado de contabilidad por los tramos. No es lo mismo hablar del régimen general que del régimen MIPE tributario. En el caso del régimen general, tanto el artículo 65 como la resolución 234-2006 nos hablan de una frase que se llama lo mínimo, llevado como mínimo. Es decir, yo puedo llevar más libros si deseo, ¿ya? Entonces se llama como... Entonces, si yo estoy en régimen general, si estoy de 0 a 300 UITs, debo llevar compras, ventas, diario simplificado. Pero si estoy en el régimen general, en vez del libro diario simplificado, como la frase dice como mínimo, podría llevar un libro diario, podría llevar un libro mayor, ¿ya? En el caso de 300 a 500, compras, ventas, diario mayor. De 500 a 1700, compras, ventas, diario mayor, libro, inventarios y balances. Y acá por fin la contabilidad completa. Compras, ventas, diario mayor, libro, inventarios. Y acá, oh sorpresa, tú sabes que el libro caja y bancos es el único libro que se exige al régimen general. Un MIPE tributario no le va a exigir libro caja y bancos, ni mucho menos un RER. Ojo con ese detalle, ojo con ese detalle. Ahora, no solamente son estos libros, recuerda que también tenemos libros complementarios. Dentro de lo más resaltante acá podemos hablar, por un lado, del registro de activos fijos, y por el otro lado el tema de los costos, ¿no? Entonces vamos a hablar de registro de activos fijos. Hay una conferencia anterior hablé también de costos, no se olviden, ahí lo pueden encontrar en el canal. A ver, hablemos de registro de activos fijos. Si yo estoy con libro diario y mayor, mi recomendación es, ahorita estamos con régimen general, aquí voy a tener que llevar registro de activos fijos. Aquí forzoso registro de activos fijos. Aquí forzoso registro de activos fijos. Aquí forzoso registro de activos fijos. Ya, si tienes activos fijos, tienes que llevarlo. Si por A o por B tú llevas un libro diario en formato simplificado, entonces ya no es necesario llevar registro de activos fijos. No te olvides de ese detalle. Ahora, otro aspecto que quiero tener en consideración con ustedes es lo siguiente, y a eso va la pregunta. ¿Es cierto que todo es electrónico? A ver, marquemos. A ver, marquemos acá este tema para poderlo analizar de la manera más correcta y adecuada. Observemos. Por ejemplo, yo tengo acá el manejo de los libros. Me dicen, esto es electrónico. Esto es electrónico. Ya, en lo normal, bajo un escenario MPECO que vamos a hacer más adelante. Esto de acá se vuelve a su vez electrónico en el caso de un PRICO, ¿no? Y aparte, bueno, anexo 6 que después te lo comentaré. Entonces uno se pregunta,
Si eso es electrónico, ¿qué pasa con el libro Inventarios y Balances? ¿Qué pasa con el libro Caja y Bancos? ¿Yo puedo seguirlos llevando de manera física? La respuesta es sí, dependiendo del tramo que queremos. O sea, hay que tener cuidado con eso. Ahora, ¿qué sucede en este cuadro si nosotros asumimos que estamos frente al MIPE tributario? ¿Ya? Si nosotros asumimos que estamos frente al régimen MIPE tributario. Entonces, a ver, prestamos atención para ver esto. Esto es clave también para ver de acuerdo a los softwares. Uno puede decir, por ejemplo, alguna vez ha pasado en algunos software que tú compres en la versión X y de pronto solamente funciona con cientos libros o no sabemos cómo configurar o trabajar. Vamos al MIPE tributario. En el caso del MIPE tributario hay que recordar que, pues obviamente este tramo no se considera. Así que le ponemos X, ya no se considera este tramo. Solo es desde 0 hasta 1700 UITs. Ahora, lo que sí llama la atención es que en el caso del MIPE tributario, si estoy de 0 a 300 UITs, es obligatorio llevar el libro diario en formato simplificado. Obligatorio, ¿ya? Ojo, en el resto de libros no hay ningún problema. Esto es como mínimo. O sea, puedes añadir más libros. Esto también es como mínimo. Pero en el caso de contabilidad simplificada, de 0 a 300 suites, forzoso libro diario formato simplificado. No hay de otra. Por eso muchos colegas, cuando de pronto se ven obligados a llevar libro diario formato simplificado en Prico, a veces optan por llevarlo de manera electrónica, ¿ya? Entonces hay que tener cuidado con eso. Y registro de activos fijos. Acá hay registro activo, si es que tienes activo fijo. Acá también registro activo fijo. Aquí no. Porque si tú estás con el libro diario en formato simplificado, no hay necesidad de llevar registro de activos fijos. Ahora, si hay que hacer malabares para controlar los activos fijos, eso sí, revisen la normatividad del MIPE tributario. Hay que tener cuidado con eso. En este otro cuadro, nosotros vamos a ver la lista de libros electrónicos y vas a ver que no todos los libros son electrónicos. Para ello hay que identificar lo siguiente. Por un lado, yo tengo los MEPECO. ¿Qué es un MEPECO? Mediano y pequeño contribuyente, registro de compras y registro de ventas electrónico, ¿ya? Luego tengo un PRICO. ¿Qué es un PRICO? Principal contribuyente. En este caso es registro de compras, registro de ventas, libro diario y libro mayor. Y tenemos un PRICO especial. Luego que te comento el anexo 6. Mira, justamente acá está. Justamente acá está. Acá lo marcamos. Esto de aquí es el famoso anexo 6. Es para, no, solamente es para PRICO de Intendencia de Principales Contribuyentes Nacionales, siempre y cuando hayan superado 3.000 UITs. El anexo 6 dice que debes llevar de manera electrónica libro de inventarios y balances, registro de activos fijos, registro de consignaciones, registro de costos, registro de inventario permanente de unidades físicas y registro de inventario permanente valorizado. Pero es para PRICOs de Intendencia Nacional Contribuyentes, siempre y cuando hayan superado ingresos por 3.000 UITs, ¿ya? Ahora, si tú eres PRICO, entonces tienes que llevar estos dos bloques, que es el anexo, perdón, acá, es el anexo número 5. ¿Qué es el anexo 5 que trabajamos nosotros para PRICO? Viene a ser lo siguiente. Viene a ser registro de compras y ventas y libro diario y mayor, que tenemos que tener bastante cuidado al analizarlo. Otro aspecto que también tenemos que tener en cuenta con relación a los MEPECOs es prácticamente la evaluación que se tiene que hacer de forma anual al 1 de enero acerca de si estoy o no obligado a llevar registro de compras y ventas. Esto rige a partir del ejercicio prácticamente 2017. Entonces hay que tener cuidado con ese tema también de evaluación, que lo tenemos aquí. Entonces, si es que yo sé que estoy superando las 75 UITs, entonces tengo que tener en cuenta esa evaluación, que es prácticamente desde el año 2017. Porque la implementación, como tú puedes observar, a nivel de MEPECO se dio primero 500, 150 UITs, luego 75 y ya se generalizó hoy en día hasta 75 UITs. Hasta que esperemos que este año 2023 simplemente el CIRE, ¿no? Simplemente el CIRE, caso contrario, todavía estaríamos evaluando este esquema. Hay que recordar también que a partir de enero de 2016, si tú llevas libro diario electrónico, se exime de llevado el libro mayor electrónico. ¿Ustedes saben por qué se da esto? Porque la estructura es la misma. El libro mayor electrónico no son cuentas T, por si acaso, ¿ya? No son cuentas T. Ahora también eso pasa con el valorizado y unidades físicas para el anexo 6. Eso hay que tener en cuenta. Entonces, si ustedes se dan cuenta, revisan esta lista,
Esta lista tiene muchos menos libros que esta otra de acá, ¿no? Pues entonces, algunos libros los vamos a llevar de manera electrónica y otros los vamos a seguir llevando de forma física. Por lo tanto, cuando nosotros tenemos un software contable, es de esperar que cumpla con esto. Es decir, con un solo ingreso de información, nosotros podamos a su vez generar un libro electrónico, a su vez también un libro físico. Eso es muy importante. Otro detalle también, antes de pasar, hay que recordar que la obligatoriedad del manejo de libros electrónicos, particularmente en un escenario MEPECO, que usa solamente registro de compras y ventas, afecta al régimen general y al régimen especial del impuesto a la renta, porque cuando se dio esta norma todavía no estaba en vigencia el MIPE tributario. Ese es el detalle también. Por eso que no encontramos ahí el tema del MIPE tributario. Segundo punto que pasamos aquí a revisar se denomina enfocando el tema, ¿sí? Te coloco criterios adicionales. Después de lo que acabamos de revisar, yo creo que tú estás más seguro con respecto a esto del libro electrónico, ¿no? Y cómo va el papel de software contable. No todos los libros son electrónicos. No todos los libros son electrónicos. Hay que ser bastante cuidadoso con ello. Ahora, Dionisio, bueno, nos has ayudado, probablemente me dicen, con algunos tips acá, pero falta. Claro que sí. Entonces, ahora, después de haber visto esto, podemos recomendar algunas cosas. Me ha sucedido muchas veces, acá algunos colegas, por ejemplo, se me ocurre un colega que radica en Tumbes, ¿no? Y de pronto se enamora de acá, de un software que le dijeron que era muy bueno, pero que está en Lima. Pero resulta que esta empresa de software no tiene una sucursal o no tiene un distribuidor en Tumbes. El colega adquiere el software en Lima y la pregunta es, ¿cómo me van a dar el soporte? De manera virtual. Algunos contadores todavía somos tradicionales y queremos tocarle la puerta, ¿no? Al proveedor. ¿Sabe que no funciona esto o tal cosa, ¿no? Esa es una limitación también importante. Si tú radicas fuera de la ciudad de Lima y estás buscando adquirir un software contable, al momento de evaluar este tema de criterio geográfico, siempre yo les digo, primero, revisen el tema con proveedores locales. Hay proveedores en el norte del Perú, no voy a citar nombres de software porque no estamos siguiendo publicidad acá. En el sur también hay, en la zona centro, en la selva también. Hay proveedores de software, hay software locales, software contables locales que son muy buenos. Entonces yo les digo, colega, ¿usted quiere adquirir algo de Lima? Sí, pero ha preguntado, ha cotizado, ha evaluado, ha chequeado los softwares de su región. No le convence ninguno porque ahí al menos puede ver al proveedor. Tocar la puerta, sobre todo cuando estamos aprendiendo por primera vez esto, tocar la puerta. ¿Qué pasa si no cuadra con el CIRE? Llamo y no me responde, me dice. Pero si ya tiene sede, por eso yo les digo, primero revisen criterio geográfico. Comencemos con el proveedor local. Y si el proveedor local, bueno, decimos, ¿sabes qué? No hay muy bueno, bueno, vamos a Lima o vamos también a, si estamos en una ciudad, en una región, vamos a la zona. Por ejemplo, se me ocurre en el norte, podemos ir a Piura, Trujillo, en el sur Arequipa, Cusco, en la zona centro Huancayo, que proveedores de software que pueden apoyar en este tema. Ahora, colegas, cuando ustedes van a probar el tema de un software y van a ver el tema de implementación, no se enamoren, no se emocionen tanto por la monografía. Yo, personas, Dionisio, la monografía, el software con monografía. Bueno, si estás aprendiendo en la universidad, ok, la monografía, pero que el consultor como profesional ya no estamos por una monografía. Y muchos colegas se olvidan de preguntar, y eso, cuando usted adquiere un software contable, es muy importante que le enseñen este tema. ¿Cómo se configura? ¿Con qué manual trabajo? ¿Cómo se hace eso? ¿Ya? Eso es muy, muy, muy importante. Configuración. Muy importante, configuración, ¿no? La apertura, procesos automáticos, cobros automáticos, todo. Cómo funciona el software y tener claro con eso. ¿Ya? Muy bien. Evitar la trampa del costo de mantenimiento. Y esto también pregunte al proveedor. Muchos colegas piensan, yo compro un software y ahí me quedo. Me dicen, no, no, no. Todo software siempre, al menos software contable, tiene una anualidad. Va a tener un costo de mantenimiento. Entonces hay que ser muy, muy cuidadosos al momento de trabajar ese detalle. ¿Ya?
Ojo con la trampa ahí del costo de mantenimiento, muchos ahí caen. Dionisio, yo me acuerdo en el tema de implementación de libros electrónicos, en la parte ya con los MEPECOS, los colegios contadores habían rondando por ahí ingenieros de sistemas, ¿no? Te vendo el software, no, te lo vendo gratis, te lo vendo a 10 soles, 20 soles, totalmente operativo. Y muchos colegas adquirían el software. Y luego cuando venía la configuración, toda la anualidad, 1000 soles, 2000 soles. Siempre pregunta, cuando vas a evaluar, si quieres verlo de manera económica, el tema de cuánto es la anualidad. ¿Va a subir el próximo año? ¿Cómo es eso? ¿Ya? Ahora, otra frase. No siempre lo que le sucede al colega le va a pasar a usted. Esto también es muy importante. Muchos colegas me preguntan, Dionisio, ¿qué software contable recomiendas? ¿Cómo vas con este tema? Mira, el hecho de que yo tenga mi punto de vista sobre un software contable no significa que a ti te vaya a ir con lo mismo. No es lo mismo, es un tema muy subjetivo. ¿Ya? A veces hay personas que te recomiendan un software, lo adquieres, lo usas y de pronto no funciona. Y que ahí se te equivocaste, que esto, que el otro. Entonces hay que ser bastante cuidadosos con ese detalle. Hay que ser bastante cuidadosos con ese detalle. ¿Ya? A ver, te cito algunas validaciones clásicas. ¿Ya? En una sesión posterior, yo creo que voy a estar comentando de este tema de validaciones. ¿No? Validaciones en general que hay que hacer sobre software, hay que indagar, hay que probar en Excel para los cálculos. Por ejemplo, lo primero, variaciones en el tipo de cambio. Es muy importante que tú verifiques las formas de ajuste que tiene el software. ¿Has adquirido un software contable? Sí. ¿Trabajas en dólares? Así trabajes o no trabajes en dólares, tienes que tener en cuenta los criterios de ajuste. ¿Ya? Ojo que nosotros por ahí tenemos un tema para el IGB, es una cosa, y tenemos otro para el tema del impuesto a la renta. Nosotros tenemos ajustes de movimiento y también vamos a tener ajustes de cierre, ¿no? Entonces, ¿cómo funcionan? ¿Cómo se hace? Por ejemplo, me dices, acá el proceso de ajuste se hace automáticamente, haces clic acá y se ajusta todo. Pero has probado al menos colocando dos compras, dos ventas, dos cobros, dos pagos chequeado que realmente te convenza. Porque una cosa, muchos adquieren un software contable que te dice todo automáticamente, pero cuando llegas al momento de evaluar el tipo de cambio y viene una auditoría, no tienes cómo demostrarlo, porque te aparecen como 800, 500, 900, 1100 y no sabes cómo trabaja. Así que al inicio, cuando adquieras un software contable, ¿cómo funciona eso? Y hazlo en Excel, haz el cálculo, todo eso, que te convéncete de los ajustes. Si tú no estás convencido de los ajustes por diferencia de cambio, ya te empiezas a trabajar eso con problemas. Otro aspecto en la práctica para verificar un tema de software es la impresión del libro diario en formato simplificado. A nosotros, como contadores, poco que nos molesta esto, ¿no? Dionisio, por cierto, yo no veo casos con libro diario en formato simplificado, pero si tienes un software contable, pregunta, indaga, averigua. Antes de comprarlo, verifica, pide una demostración de cómo se hace la impresión con el software en libro diario en formato simplificado. ¿Qué recomendaciones te dan? Ese es un aspecto también muy importante a tener en consideración aquí. Otro, a propósito, esto va con libros electrónicos, ¿ah? ¿Cómo usan el estado de operación 8 y 9 en este software? Recuerda, 8 es para omisiones y 9 es para errores, corregir errores. ¿Ya? Entonces, ¿cómo funciona? Disculpe, en compras necesito usar el estado 8, el estado 9. ¿Cómo se utiliza en su software? Ah, ya, se utiliza, enséñemelo. Es muy importante. Muchos colegas adquieren el software, ya está todo perfecto, ya. Y cuando llega a corregir un error, hay una omisión en el libro electrónico, ¿cómo se hace? Ah, dice que tú lo hagas manualmente. Eso está mal. Pero ha pasado. Les puedo contar alguna experiencia con algún software, no voy a citar, pero dice hazlo manualmente. O sea, hay que tener cuidado con eso. ¿Ha validado 8 y 9? ¿Cómo funciona con este software en los libros? Afecta a todo el libro electrónico. Ojo con eso. Ahora, un software no se adquiere porque todo es IGB, colegas. Hay que tener mucho cuidado. El IGB solamente, ya te lo mostré en proceso, el IGB solamente afecta registro de compras, registro de ventas. Esto del libro diario es el libro mayor y es con la normativa impuesta a la renta. Entonces hay que tener cuidado con eso. Otro problema que se da y que lamentablemente es muy penoso es la validación en proceso de cierre. Yo lo que les recomiendo es que hagan un cierre manual. Háganlo en Excel. Haga un balance de comprobación usted de su empresa. Haga todo el proceso de cierre de acuerdo a lo que señala el Plan Contable General Empresarial y contrástelo con el proceso de cierre automatizado que ofrece en su software. No vaya a ser que sean sorpresas.
Por si acaso, les doy un tip. Si en un software te dicen, voy a cargar al pasivo, al patrimonio y abono al activo y todo eso, lo que no me cuadra con la 89, voy a cargar al ingreso, voy a abonar al gasto y lo que no me cuadra con la 89, si te dice eso tu software y dice que así cierra automáticamente, yo lo que te recomiendo es que no adquieras ese software, así sea de un sol. Porque recuerda, el proceso de cierre es único de acuerdo al Plan Contable General Empresarial, tanto 2010 como modificado 2019. Entonces, la validación del proceso de cierre, muchos colegas asesoran, me dicen, pero mi cierre es automático, enter. Colegas, todo contador sabe que el cierre tiene como objetivo las 59. Y esto 59 es cosa seria. Depende mucho de cómo lo vayamos a trabajar. Entonces, hay que tener bastante cuidado al momento de analizar ese aspecto. Mucho cuidado. ¿Ya? Y también, nuevamente, hago ya en líneas generales, recuerdo, tienen que validar todo lo que dice es automático. Apertura automática, pues hazte manual y verifica con el software. Que esto es todo lo que es automático, mete una o dos operaciones, hazla de forma manual y convéncete. Si no validan si ustedes adquieren un software porque dice que tiene todo automatizado y no han validado lo automatizado, porque eso es lo que dice el proveedor de software y no necesariamente va a aplicar las normas como nosotros esperamos hacerlo. Entonces, hay que tener bastante cuidado con ello. Entonces, una recomendación final sobre este tema es lo siguiente. A lo largo de nuestra vida profesional, ¿ya? Nosotros no dependamos de un solo software contable. No dependamos. Por ejemplo, caso personal, hoy en día, 2023, por ejemplo, yo manejo 3 softwares contables. Probablemente aprenda uno más, 4. O un integrado y un ERP. Probablemente aprenda alguno más. Pero es conveniente porque también a los que estamos en el campo independiente, cuanto más software manejemos, tenemos mejores posibilidades de obtener un cliente. Porque a veces uno rechaza al cliente porque está con otro software. O el cliente ya viene con un software y como no lo sabemos, ¿no? Entonces, ojo, eso también hay que tener muy en cuenta, estimados colegas. Entonces, son todos estos factores y situaciones que nos hacen pensar acerca de cuando nosotros trabajamos un software contable, no solamente el tema de elección es algo económico, sino también tenemos que ver otros temas asociados a eso. Hay que ser muy cuidadoso con este aspecto, así como también el proceso contable, ¿ya? Entonces tengan cuidado con ello. Estoy al tanto de sus comentarios, dudas y preguntas aquí a través del chat y los estamos respondiendo ahí por el chat. Y si hay preguntas relevantes, como les digo, más adelante lo estaremos tocando. Esto de acuerdo a nuestras sesiones en este formato de conferencia. ¿Ok? Un gusto haber podido compartir con ustedes, estimados amigos. Espero que los comentarios les hayan servido el día de hoy. Y nos vemos más adelante. No se olviden que por nuestro grupo de WhatsApp les estamos avisando cuando estamos con conferencias y también cuando estamos publicando material en video. ¿Sí? A veces de sesiones, de clases, y te vas actualizando de forma gratuita. YouTube es gratis. YouTube es totalmente gratis. ¿Ok? Un gusto, estimados amigos, estimadas amigas. Si la presentación les pareció interesante, nos pueden apoyar compartiéndola. ¿Ya? Compartiéndola. Y si tienen por ahí algún amigo, ustedes están en el grupo de WhatsApp, porque lógicamente el enlace y todo les llegó por el grupo de WhatsApp. Pueden también compartirlo, no hay problema. Pueden compartirlo a alguien que le interese pertenecer al grupo y también acceder a todas estas conferencias que son totalmente gratuitas. Ahí ya estamos por llegar a 1790 videos, vamos a llegar pronto a 1800 videos. Una biblioteca muy completa para que tú puedas aprender sobre contabilidad totalmente gratis, prácticamente aquí a través del canal de YouTube. Si no te has suscrito todavía al canal, también lo puedes hacer por el enlace que figura al pie del presente video. Muchas gracias por tu atención. Nos vemos hasta la próxima conferencia.